Julio, pero el 1 de agosto de 1816 el Congreso proclama fin de la revolución, principio del orden, que es la gran obsesión de los diputados, que es cómo reconstruir un orden en la que se rompió el orden colonial. Y eso básicamente implica, por un lado, lograr la obediencia de los poderes menores hacia el poder central, es decir, que las provincias dejen de rebelarse contra la autoridad central y que dentro de las provincias no haya grupos que intenten sacar a los grupos que están gobernando, lo cual había sido una norma desde que la revolución se empieza a complicar a partir de 1813 y 1814, y por lo tanto ponen al ejército de Belgrano en Tucumán como para hacer una especie de fuerza represiva para evitar cualquier levantamiento interno. Y durante unos años consiguen mantener cierta calma interna en las Provincias Unidas. La otra obsesión que tiene el Congreso es cómo volver a reconstruir la sumisión popular, es decir, la revolución había implicado una gran intervención popular en la política de una manera inédita hasta entonces, en la ciudad de Buenos Aires, en el litoral artiguista, en Misiones con la Revolución Guaraní, en Salta y Jujuy, donde está el sistema de Güemes. En todos esos lugares había un protagonismo popular muy grande que implicaba no solamente la lucha contra los realistas, sino también la puesta en cuestión de todas las jerarquías tradicionales de esas. O sea, era una revolución que tenía un fuerte componente social y racial, ¿no? El Congreso de Tucumán quiere terminar con eso y no lo logra porque mientras hay guerra es muy difícil terminar con la movilización. Y después del fin de la guerra, hacia 1820, 1825, depende de qué lugar uno tome, en algunos lugares los grupos dirigentes van a conseguir poner fin a la movilización popular, por ejemplo en Salta y en Jujuy, y en otras zonas como en el litoral, esa impronta popular va a seguir siendo una marca de la política durante muchísimo tiempo. Es decir, durante todo el siglo XIX, hasta 1880 prácticamente, no hay un líder exitoso en la política casi que no sea a la vez un líder popular. Y eso es una de las herencias fuertes de la revolución, el componente popular de la política. Y uno lo puede ver muy claramente, por ejemplo, en la literatura. Si uno lee todas las obras fundantes del ensayo y la literatura argentina, la marca popular está muy fuerte, ¿no? Es decir, el Facundo de Sarmiento, el Matadero de Echeverría, Amalia de Mármol, que son dos comienzos, ¿no? La literatura gauchesca, que es una literatura inventada por la revolución en la cual lo popular no está escrita por los sectores populares, pero toma la voz popular y muestra la impronta popular que existía en la política, pues es una literatura fuertemente política, hasta llegar a su obra maestra, que es el Martín Fierro, donde también lo popular es clave. En el criollismo, como Eduardo Gutiérrez con Juan Moreira, incluso la historia de Belgrano de Mitre, la historia de Vicente Fidel López, historia argentina, las multitudes argentinas de Ramos Mejías, y todos estos textos reflejan claramente para estigmatizar, para celebrar, pero en todo caso siempre la impronta fuerte que lograron los sectores populares en la política y que es una de las marcas claves que deja como herencia el periodo de la Revolución y de la Independencia. El Congreso de Tucumán define que hay una independencia de un Estado nuevo, las Provincias Unidas en Sudamérica. Lo que no define son otras cosas claves de ese Estado, que es cómo va a ser su forma de gobierno, por ejemplo. ¿Va a ser una república o una monarquía? Es decir, en ese momento histórico, en 1815, había sido derrotado Napoleón Bonaparte en Europa, se formó la Santa Alianza de las monarquías absolutistas que condenaba a cualquier gobierno surgido de una revolución y condenaba a las repúblicas. Con lo cual, varios revolucionarios que habían sido republicanos inicialmente empiezan a pensar que una monarquía sería una forma de que los europeos acepten el gobierno creado por la revolución, pero a la vez que pueda generar un orden interno que era lo que para 1815 y 1816 parecía estar totalmente en crisis. Entonces aparecen ideas monárquicas, muy claramente un ejemplo es el intento de construir una monarquía incaica que propone Manuel Belgrano, quien supone que con un Inca los grupos indígenas del Alto Perú y el sur de Perú se van a volcar a favor de la revolución y a la vez, en una época de fuerte antiespañolismo, la idea de un Inca es como recrear una identidad americana uniendo lo indígena con lo criollo en contra de la dominación española. El proyecto fracasa porque los republicanos se oponen, dicen nosotros no queremos ningún rey, ni inca ni nada, o sea, no solo peleamos contra un rey, peleamos contra los reyes, y de hecho el Congreso no logra resolver esta cuestión, y en 1819 se sanciona una constitución, el Congreso de Tucumán se muda a Buenos Aires, pero sigue funcionando, la constitución no va a ser aceptada por nadie, pero en el texto no define si es república o monarquía. Recién cuando en 1820 se derrumbe estas provincias unidas en Sudamérica, queden solo provincias desunidas, el sistema monárquico pasa a la historia y cada provincia se va a organizar como una república y desde entonces todo intento de construir un país más grande, es decir, unir a las provincias va a ser con la forma republicana.
El otro problema que queda abierto en Tucumán y después con el Congreso cuando está en Buenos Aires es si esto va a ser un país federal o centralista. O centralista y después se le va a llamar a los centralistas unitarios. ¿Por qué unitarios? Porque piensan que la soberanía tiene que ser una sola, unidad. En cambio, los federales creen que hay soberanías provinciales y sobre eso se construye algo más general, pero que primero están las provincias. Esa puja que el Congreso de Tucumán, digamos, resuelve a favor del centralismo, queda abierta porque frente al Congreso de Tucumán el artiguismo proponía un modelo completamente distinto que era federal, ¿no? Crear una confederación. Esta tensión entre la idea de federación o confederación contra la idea de centralismo o unidad va a estar presente a lo largo de décadas en la historia argentina, el famoso conflicto posterior entre federales y unitarios, que implica distintas concepciones de cómo tiene que organizarse el país, que a veces lleva a un equívoco que es creer que unitarios son los de Buenos Aires y federales de las provincias. En realidad va a haber federales en Buenos Aires y va a haber muchos unitarios en las provincias porque creen que la unidad es lo que más conviene para la organización general. Además va a haber otro conflicto que queda abierto desde la época de la independencia, que es entre Buenos Aires y el interior. Pero es otro problema, es decir, Buenos Aires, el gran drama argentino es que Buenos Aires es mucho más rico que todo el resto. Durante el siglo XIX, el presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires es 10 veces mayor, por lo menos, que el de todo el resto de las provincias juntas. Y esa es una de las cuestiones clave que va a ir acompañando la discusión sobre la organización, que es cómo hacer para debilitar a la provincia más poderosa, ¿no? De hecho, uno puede decir que la organización del Estado argentino se concreta finalmente en 1880, cuando el resto de las provincias obliga a Buenos Aires a dividirse, ¿no? Separa la capital de la provincia y en ese sentido se logra, no un debilitamiento económico de Buenos Aires, pero sí un debilitamiento político que permite la integración por primera vez de un Estado que se convierte en una república federal, pero con un peso muy fuerte de su centro, ¿no? Lo que se independizó en 1816 no es Argentina, es sabido, digamos, son las Provincias Unidas en Sudamérica, que se disuelven en 1820, pero de todos modos todos los proyectos políticos posteriores van a tomar al 9 de julio de 1816 como un punto de partida, del mismo modo que el 25 de mayo de 1810, con lo cual se convierte en el mito de origen del país para todos y por nadie discutido a partir de entonces, ¿no? Lo que va a ocurrir es que la idea de independencia va a ir transformándose a lo largo del tiempo. Es decir, durante mucho tiempo, en el siglo XX, por ejemplo, mucha gente decía hubo independencia política, falta la independencia económica, ¿no? De hecho, el peronismo la va a declarar en 1947 y la idea de independencia siempre va cambiando de acuerdo a cómo uno la mire en su presente, ¿no? Hoy en día uno puede pensar que nuestro Estado, al igual que el 95% del Estado del mundo, no tiene una real independencia con respecto a lo que llamamos el mercado, las corporaciones, que efectivamente son los que dirigen el mundo, y ponen en cuestión la idea de soberanía popular, porque nuestros estados se basan en la idea de que el pueblo gobierna a través de representantes, al menos en teoría, y en realidad quienes dirigen el mundo actualmente son poderes no elegidos por nadie, y un poco hoy en día pareciera que la lucha por la independencia va a pasar por ahí, ¿no? Por poder mantener porciones de soberanía frente a ese poder tan poderoso, a la redundancia, que tiene el mercado.